Hola y bienvenidos al segundo video de los ejemplos de las guías de estudio del curso de Mecánica de Sólidos Deformables del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Primer ejemplo. El elemento en la figura está sometido a las fuerzas mostradas y se encuentra empotrado en el punto A. Determinen los cortantes y momentos que actúan en los puntos B y D. Para solucionar este problema seguiremos los pasos planteados en la guía de estudio. El problema consiste en una viga en voladizo empotrada en el punto A con una carga de 2 kN en el extremo libre, punto E, y un torque de 3 kN en la mitad de su longitud en el punto C. Nos piden hallar las cargas internas en los puntos B y D. El primer paso consiste en plantear el diagrama de cuerpo libre asociado a todo el elemento. En este caso, plantear las reacciones en el punto de empotramiento, fuerza en AY, fuerza en AX y momento en A. El segundo paso consiste en el planteamiento del eje centroidal de la viga, acorde al marco de referencia X, Y, Z de ser necesario, de tal forma que I cruz J sea igual a K. El paso número 3 consiste en el trazado de una sección transversal al eje centroidal de la viga en el punto de interés. En este caso, en el punto B, la sección SB divide el elemento en dos volúmenes de control. Escoger el volumen de control con menos incógnitas asociadas facilita el proceso de solución. En este caso, escoger el volumen de control 1, que asocia únicamente las reacciones, para poder hacer un desarrollo completo del ejercicio. Para el cálculo de las reacciones en el punto A, hacemos uso del diagrama de cuerpo libre y planteamos las ecuaciones de equilibrio para fuerzas en Y, fuerzas en X y momentos. A partir de esto, encontramos que la fuerza de reacción en Y es de 2 kN, la fuerza de reacción en X es 0 y los momentos de reacción en A es de 9 kN. Recordemos que los momentos puntuales se transfieren sobre todo el eje centroidal de la barra y los momentos generados por fuerzas son en función del brazo de acción en el que está aplicado la fuerza. En este caso, menos 3 kN y 2 kN por 3 metros, también negativo porque va en la misma dirección de las manecillas del reloj. El paso número 4, la selección del volumen de control con menos fuerzas asociadas, que simplifica el proceso de solución. Y el paso número 5, el planteamiento del diagrama de cuerpo libre junto con el nuevo marco de referencia para este volumen de control. En este caso, el volumen de control 1, que solo asocia las fuerzas de reacción en el punto A. El diagrama de cuerpo libre nos dice que hay un momento interno en B, un cortante en B, y se plantea el marco de referencia de igual forma que el marco de referencia original para todo el elemento. Por ende, la convención para el cortante es hacia abajo, generando un giro en el sentido de las manecillas del reloj para todo el elemento, y la convención para el momento es que genere una flexión en forma de sonrisa para todo el elemento. En este caso, un momento interno en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. El paso número 6, planteamiento de las ecuaciones de equilibrio y solución del problema. En este caso tenemos que la reacción en Y se equilibra con el cortante en B, de tal forma que el cortante en B son 2 kN y el momento en A se equilibra con el momento en B y el momento generado por el cortante en B sobre el brazo de acción de 1 metro, de tal forma que el momento en B es de menos 7 kN. Para el punto de interés D, repetimos los pasos del 3 al 6, de tal forma que el paso número 3, trazar una sección transversal al eje centroidal en el punto de interés D que genere dos volúmenes de control. El paso número 4, la selección del volumen de control con menos fuerzas asociadas, en este caso el volumen de control número 2, que solo involucra la fuerza de 2 kN en el extremo libre de la barra. Y el planteamiento del diagrama de cuerpo libre junto con el eje de coordenadas para los pasos 4 y 5, de tal forma que el momento es
negativo porque va en el sentido de las manecillas del reloj y el cortante va hacia arriba para generar el giro en el sentido de las manecillas del reloj sobre el elemento. El paso número 6, el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio y la solución del problema. En este caso, la sumatoria de fuerzas en Y menos 2 kN se equilibran con el cortante en D, por ende el cortante en D es 2 kN positivo, y la sumatoria de momentos en el punto D nos dice que el momento en D se equilibra con el momento generado por la fuerza de 2 kN multiplicado por el brazo de acción de 0.5 metros, de tal forma que el momento en D es de menos 1 kN. De esta forma concluimos el ejemplo número 1, habiendo encontrado las cargas internas en los puntos B y D del elemento. Ejemplo número 2. La viga mostrada en la figura está sometida en las fuerzas mostradas. Determina el cortante y el momento como función de X. Presente diagramas de cortante y momento. Ya que este ejemplo nos pide diagramas de cortante y momento, debemos añadir el paso adicional, paso 0, en el cual definimos la cantidad de secciones necesarias para generar estos diagramas. El ejemplo en concreto nos presenta una barra con dos soportes, un soporte de rodillo a la izquierda y un soporte de pin a la derecha. Es una barra con una carga distribuida en la mitad de su longitud que inicia en 200 Nm y termina en 400 Nm. Para el paso 0 hemos definido dos secciones, la sección en el punto B y la sección en el punto D. La sección en el punto B nos permite hallar tanto cortante y momento para el rango de 0 a 3 metros y la sección en el punto D nos permite hallar cortante y momento para la sección de la fuerza distribuida en el rango de 3 a 6 metros. El paso número 1 y número 2 consiste en el planteamiento del diagrama de cuerpo libre. En este caso planteamos el marco de referencia XYZ que vaya acorde al eje centroidal de la barra pasando por los puntos de interés. Y el diagrama de cuerpo libre que nos da una reacción en Y para el rodillo, una reacción en Y para el pin, una reacción en X para el pin. Ninguno de estos dos soportes tiene reacción de momento ya que permiten el giro del elemento. Recordemos que geométricamente podemos transformar esta carga distribuida en dos cargas puntuales. Esta carga distribuida consiste de una carga distribuida constante de 200 Nm y otra carga distribuida lineal que inicia en 0 y termina en 200 Nm para superponerse sobre la carga constante de 200 Nm, de tal forma que la carga de 200 Nm la podemos transformar multiplicando base por altura, 200 Nm por 3 metros, son 600 newtons, aplicado en el centroide de la geometría, en este caso la mitad de la longitud, 1.5 metros. Y la carga lineal o triangular, que inicia en 200 y termina en 400 Nm, que es lo mismo que decir que inicia en 0 y termina en 200 Nm, es igual a base por altura sobre 2, en este caso 200 Nm por 3 metros, 600 newtons dividido 2, 300 newtons, aplicados sobre el centroide de la geometría, en este caso el centroide de un triángulo que está a 1/3 de su cateto vertical, que es 1 metro. Para despejar estas reacciones hacemos sumatoria de momentos en E de tal forma que eliminamos la reacción en Y en el punto E. Tenemos que menos la reacción en Y en el punto A multiplicada por 6 metros más 600 newtons multiplicado por 1.5 metros más 300 newtons multiplicado por 1 metro tiene que ser igual a 0, de tal forma que la reacción en Y en el punto A es de 200 newtons. Recuerden que las cargas para el cálculo de las reacciones en el punto E tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, de tal manera que la carga EX es 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, de tal manera que la carga en AY más la carga en EY menos
la carga distribuida, que de nuevo por geometría la podemos transformar en cargas puntuales, de tal forma que son 200 Nm por 3 metros, menos 400 menos 200 Nm de la carga triangular multiplicada por 3 metros sobre 2, nos da un total de la reacción en Y de 700 newtons. Para el punto B, el paso número 3, el trazado del plano perpendicular al eje centroidal que pasa por el punto de interés, nos permite hallar dos volúmenes de control. Para el punto B, el paso número 4, la selección del volumen de control con menos fuerzas asociadas, corresponde al volumen de control número 1, que solo asocia la reacción en Y en el punto A. Paso número 5, planteamiento del diagrama de cuerpo libre acorde a las convenciones de cortante y momento. Y paso número 6, planteamiento de ecuaciones de equilibrio y solución del cortante y momento en el punto de interés. En este caso, tenemos que la reacción en Y se equilibra con el cortante en B, de tal forma que el cortante en B es de 200 newtons. Y este cortante es constante a lo largo del rango de 0 a 3 metros. Para la sumatoria de momentos en B igual a 0, tenemos que el momento en B se equilibra con la integral entre 0 y x de la función de cortante respecto de x. La función de cortante respecto de x, como vemos anteriormente, se definió en 200 newtons, una constante. Sabemos que la integral de una constante es la constante por x, o lo que llamamos una función lineal. Y despejando, encontramos que el momento en B es igual a 200 por x, evaluado entre el rango de 0 y 3 metros, en unidades de kilonewton metro. Para el punto en D, donde hemos definido nuestra sección transversal al eje centroidal de la barra, de tal forma que encontremos una función para el cortante y momento en x que incluya la función de carga distribuida en la segunda mitad de la longitud de la barra, definimos dos volúmenes de control y usaremos el volumen de control número 1 para mantener la concordancia con el ejercicio. Esta sección en el punto D nos permite hallar una función para el cortante y el momento en función de x en el rango de 3 a 6 metros. De tal forma que la selección del volumen de control, paso 4, ya se realizó. Pasamos al paso 5, planteamiento del diagrama de cuerpo libre y planteamiento del eje coordenado x, y, z para mantener la convención de cortantes y momentos en D. Procedemos con el paso número 6, planteamiento de las ecuaciones de equilibrio y solución del problema. En este caso, recordemos que la sumatoria de fuerzas en Y corresponde a la reacción en Y positiva menos el cortante en D negativo menos la función de carga integrada entre el rango de 3 y x. Esta función de carga la planteamos como una función constante en 200 Nm más una función lineal de 0 a 200 Nm sobre los 3 metros multiplicado por x, en este caso el x menos 3 para ser acordes al rango en el que estamos trabajando de 3 a 6 metros. De esta forma hemos despejado una función para el cortante en el rango de 3 a 6 metros que es igual a la solución de la integral y el despeje del cortante, menos 100 sobre 3 x al cuadrado más 500, todo en newtons. Para el equilibrio de momentos en el punto D, recordemos que el momento se define como la integral de la función de cortante. Pero recordemos que tenemos dos rangos de función de cortante, de 0 a 3 metros y de 3 a 6 metros, o de 3 hasta x. En este caso, lo que podemos ver es el hecho de que de 0 a 3 metros tenemos la función de cortante en el punto B y de 3 a 6 metros la función de cortante en el punto D. Estas funciones ya son conocidas, por ende, podemos despejar el momento en D, que es igual a la integral entre 0 y 3 de una función constante
200 más la integral entre 3 y x de una función cuadrática menos 100 sobre 3 x cuadrado más 500, de tal forma que al realizar las integrales y despejar el momento obtenemos una función cúbica de menos 100 sobre 9 x al cubo más 500 x menos 600, todo en newton metro. De esta manera hemos despejado 4 ecuaciones para los dos diferentes rangos del ejercicio. De 0 a 3 metros tenemos que el cortante es una constante, el momento es una función lineal, y de 3 a 6 metros tenemos que el cortante es una función cuadrática negativa y el momento es una función cúbica negativa, de tal forma que podemos graficarlas ya sea a mano o con un programa computacional que nos permita observar de mejor manera el comportamiento tanto del cortante como del momento entre la longitud 0 y la longitud final de la viga. Aquí podemos ver los diagramas de cortante y momento para esta viga soportada en un rodillo y en un pin en ambos extremos, respectivamente. Les recuerdo los puntos importantes de un diagrama, es títulos, tanto general como de los ejes, y unidades en las que se encuentra cada eje. Pueden darse cuenta también que hallando únicamente el diagrama de cortante y haciendo el área bajo la curva podemos encontrar el diagrama de momento. Les recuerdo que pueden dejar preguntas y sugerencias en los comentarios.